Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Méndez y a continuación voy a hablar del capítulo 30, Poetas e Historiadores, y del capítulo 50 de Pequeños Grandes, del libro de los griegos de Indro Montanelli. El capítulo 33 de Poetas e Historiadores va enfocado más a esas dos ramas, por así decirlo, a la poesía y a la historia, que pues en una Grecia antigua fueron de gran importancia o de gran esplendor, donde tuvieron sus desarrollos y sus grandes exponentes, como por ejemplo Píndaro. Él nació en Tebas, una ciudad al sur de Grecia, cerca de las costas del Mediterráneo. Él se caracterizó porque su tío lo mandó a estudiar a Atenas con profes como Laso y Agatocles, quienes le fueron de gran instrucción. Y pues al haber estudiado la composición le ayudó a tener las mejores armonías posibles, que son fundamentales en lo que es la poesía. Esto igual, como lo caracterizabas, esa poesía muy sutil, muy bien escrita, por así decirlo, le generó ciertas riquezas y ciertas fama, dadas las regalías que recibía, por ejemplo, de reyes como de el rey de Macedonia, que era Alejandro, quien fue el bisabuelo de Alejandro Magno, que pues posteriormente fue una figura muy relevante para la antigua Grecia, o como Gerón de Siracusa. Y pues con este tipo de regalías él alcanzó una riqueza a los 45 años. Aunque pues igual también algo destacable dentro de su poesía de él es que llegó a hacerle un homenaje a la ciudad de Atenas cuando se arrepintió de haber mantenido neutro, al igual que pues la de la ciudad natal de donde era él, que era Tebas. Y pues ante ese homenaje pues la Tebas lo sancionó con 40.000 dracmas y pues Atenas en agradecimiento se los pagó. Él tristemente muere a los 80 años en el 442 a.C. porque había algo muy curioso, que él mandó a alguien a Egipto a consultar a un dios que le dijera que era lo mejor de la vida, y pues le comentó que la muerte, y pues hasta ahí quedó su vida. Y otro tipo de exponentes importantes fueron Heródotus y Tucídides. Estos dos se ponen al mismo tiempo porque entre ellos dos hay una diferencia de 50 años. ¿Por qué esto es relevante? Porque muchas veces se cree que un progreso en una rama como es la poesía llevaría más de 500 años, pero no, entre ellos dos son 50 años y marca una diferencia muy notable y muy destacable. Porque, por ejemplo, Heródotus es destacado en la parte de la historia. Heródoto escribe la historia con ciertas mezclas de ficción que luego no son para fiar para diversas personas lectoras. Y pues aparte, lo influyente en Heródoto para poder escribir historia era que él provenía de una buena familia de Halicarnaso. Mientras que, por ejemplo, Tucídides, 50 años después, por alrededor del 460 a.C., la fecha en la que, el año en el que nace, él también provenía de familia acaudalada y él tuvo ese impacto de los sofistas. Esto es relevante porque los sofistas todavía no tenían como esa influencia como, o sea, es decir, los sofistas no fueron de gran influencia para Heródoto, mientras que para Tucídides fueron de gran influencia, y esto incluso hace que Tucídides tenga una postura un poco más escéptica respecto a los dioses, que pues también eran algo muy importante en la antigua Grecia. Y pues Tucídides era más dedicado a la política y se dedicaba a narrar acontecimientos de la ciudad de donde él era. Pero tiempo después se volvió almirante en socorro a Anfípolis, que fue sitiada por los espartanos, y pues fracasó y pues fue exiliado. Y aún así entrega una historia del Peloponeso, la cual pues destaca por meter frases a sus personajes, o también el mostrar esa neutralidad y simplemente escribir tanto lo bueno como lo malo de dichos personajes, lo cual muchas veces no suele verse. Y esto es en la parte de la poesía del capítulo 30 y de la historia. Y a continuación, en el capítulo 50 de Pequeños Grandes, se nos relata más la parte del teatro, igual en la antigua Grecia. Como comento, en el capítulo 50 se refiere más al teatro. El teatro hay que verlo como ese espejo del reflejo de la sociedad, y bajo este significado podemos mencionar, por ejemplo, a Menandro, que refleja en sus obras la sociedad que ya estaba decayente de la antigua Grecia. Por ejemplo, los adulterios que había, la ilusión de impuestos o diversos crímenes que se cometían.
y pues era una parte relevante, o sea, de que Menandro, él escribió alrededor de 104 obras, pero tristemente no hay, solo quedan algunos fragmentos. Y aparte que sus comedias fueron presentadas el mismo año de la muerte de Alejandro Magno. Después, otro importante en el teatro fue Teócrito, bueno, que se enfocó más en la naturaleza, pero fue más respecto a la poesía. Él trató de escribir como, por ejemplo, el susurro del viento o el llamado del mar, por poner ciertas analogías. Y pues ese es un pequeño fragmento respecto a lo que fue el teatro con estos dos exponentes. Pero igual en este capítulo también se habla, por ejemplo, de lo que fue el Liceo y la Academia, que fueron dos escuelas de dos filósofos importantes. Por ejemplo, el Liceo era de Aristóteles y la Academia era de Platón. En el Liceo también se buscaba más enseñar esa parte de la filosofía o de los conocimientos o las ciencias que estaban empezando antes. Pero aquí Aristóteles le confía el Liceo a Teófasto, quien la rigió durante 34 años y era, y era elocuente como un dios, según algunas personas atestiguaban. Él era tan relevante para el liceo que llegó a tener 2000 asistentes, pero se dedicaba más a la historia natural. Y además él escribió una obra contra el matrimonio que para Leoncia, la esposa de Epicuro, Epicuro es alguien más importante que hablaré poquito después, le hace un libelo en respuesta. Aparte también fue acusado de impío por Acnónides, pero pues dado a esa cantidad de fanáticos que tenía como mercaderes, pues protestaron y la ciudad pues tuvo que quitar esa demanda no por el respeto a la filosofía, por el respeto del personaje en sí, sino porque había mucho alimento que se podía echar a perder. Otro personaje relevante también era Xenócrates, que era del otro lado, que era referente a la Academia de Platón. Él la dirigió por 25 años y pues, por ejemplo, al igual que pasó con este Teofasto, cuando él murió, pues decayó el liceo, dejó de tener esa relevancia que llegó a tener durante su mandato. También pasa lo mismo con Xenócrates cuando llega a morir. Igual aquí es relevante la búsqueda de la verdad entre ambas, tanto el liceo como la academia. Es decir, la filosofía antes se enfocaba en buscar la verdad o en los grandes porqués de la humanidad. Y estas preguntas tras la muerte de estos personajes llegan a dejar de ser relevantes. Y entonces aquí aparece Pirrón, quien en una excursión en la India, maravillado por la filosofía india, llega a proponer otro tipo de filosofía relacionada a conformarse con la serenidad, no tener como esas preocupaciones respecto a la vida y pues básicamente vivir en serenidad. Y pues esto es relevante porque aquí aparece lo que mencioné anteriormente, Epicuro, que pues funda la escuela del epicureísmo, al igual que Zenón, que fue un estoico. En Epicuro se refleja más el epicureísmo, que es más la búsqueda de la felicidad a través de los placeres, y con Zenón se busca una virtud moral, que es conocida como arete, y una serenidad, que es la ataraxia. Esas también escuelas hay que dar énfasis en que también llegan a ser muy impulsadas por Alejandro Magno, porque en esos tiempos se trata de buscar como ese resplandor que la filosofía tuvo en tiempos de Aristóteles, de Platón y de Sócrates. Pero aquí las escuelas se van más enfocadas, como se dice, una virtud, en alcanzar una buena virtud. Y por ejemplo, Zenón incluso hasta llegó a ser un cínico. Y entre los cínicos también destaca Diógenes, que si bien en el capítulo no se menciona algo tanto sobre él, es relevante. ¿Por qué? Porque el cinismo también trata más sobre vivir en virtud, pero como de una forma muy sencilla. O sea, casi como si fueses un vagabundo. Y pues esto es lo relevante en el capítulo 50, en cómo el teatro también tuvo esas relevancias en reflejar a la sociedad, al igual que la filosofía se dedicó en buscar las verdades, pero tuvo tiempo después ese cambio a la búsqueda de unas virtudes o de un buen vivir, ya sea por placeres o por una sencillez. Gracias.